Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 24. Juan. Capítulos del 14 al 17. Lección asignada del 5 al 11 de junio de 2023. Titulado Permaneced en mi amor. Al leer las enseñanzas del Salvador que se encuentran registradas en Juan, los capítulos del 14 al 17, el Espíritu Santo le ayudará a reconocer los mensajes que sean para usted. Anote las impresiones que reciba. Anote sus impresiones a continuación. Hoy en día la llamamos la Última Cena, pero no sabemos si los discípulos de Jesús se daban cuenta cuando se reunieron a celebrar la festividad anual de la Pascua, de que esa sería su última comida con su Maestro, antes de la muerte de él. Jesús, sin embargo, sabía que su hora había llegado. Pronto afrontaría el sufrimiento de Getsemaní, la traición y la negación de sus amigos más cercanos, y una atroz muerte en la cruz. Mas, a pesar de que todo ello era inminente, Jesús no se centró en sí mismo, sino en ministrar a sus discípulos. ¿Qué necesitarían saber ellos en los días y años venideros? Las tiernas enseñanzas de Jesús, que se encuentran registradas en Juan, los capítulos del 14 al 17, revelan lo que Él siente por sus discípulos, en ese entonces y ahora. Entre las muchas verdades reconfortantes que compartió, se hallaba la afirmación de que, en cierto sentido, jamás nos dejará. Así dice la Escritura: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. De esto se lee en Juan, capítulo 15, el versículo 10. Como subtítulo: demuestro mi amor por Jesucristo al guardar sus mandamientos. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 14 y 15. Al leer los capítulos de Juan 14 y 15, si lo desea, se recomienda que anote o señale cada vez que aparezca la palabra amor en alguna de sus formas. A continuación se leerá Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poquito, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, ciertamente os regocijaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. A continuación se leerá Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros,
como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto sucede para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Quizás note usted que en estos capítulos que acabamos de leer, la palabra mandamientos se repite frecuentemente en relación con la palabra amor. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de las enseñanzas del Salvador sobre la relación entre el amor y los mandamientos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué otras palabras y frases encuentra en relación con el amor en estos capítulos? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo ha influido en usted el amor del Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en Juan, capítulo 13, los versículos del 34 al 35, que dicen lo siguiente: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. También se recomienda estudiar el mensaje Permaneced en mi amor, por el elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los Dos Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2016, el cual escucharemos a continuación. La Biblia nos dice que Dios es amor. Él es la personificación perfecta del amor, y nosotros dependemos en gran medida del alcance universal y de la constancia de ese amor. Como lo ha expresado el presidente Thomas S. Monson, el amor de Dios está allí, ya sea que sientan que merezcan amor o no, simplemente siempre está allí. Se puede hablar del amor divino y describirlo de varias maneras.
Uno de los términos que oímos a menudo hoy en día es que el amor de Dios es incondicional. Si bien en un sentido eso es verdad, el término incondicional no aparece en ninguna parte de las Escrituras. En cambio, las Escrituras describen su amor como grande y maravilloso amor, perfecto amor, amor que redime y amor eterno. Estas expresiones son mejores porque la palabra incondicional puede transmitir ideas incorrectas acerca del amor divino, tales como que Dios lo tolera y excusa todo lo que hagamos porque su amor es incondicional, o que Dios no exige nada de nosotros porque su amor es incondicional, o que todos son salvos en el reino celestial de Dios porque su amor es incondicional. El amor de Dios es infinito y perdurará para siempre, pero lo que signifique para cada uno de nosotros dependerá de cómo respondamos a su amor. Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor del Salvador significa recibir su gracia y ser perfeccionados por ella. Para recibir su gracia debemos tener fe en Jesucristo y guardar sus mandamientos, que incluye arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos para la remisión de pecados, recibir el Espíritu Santo y permanecer en la senda de la obediencia. Dios siempre nos amará, pero Él no puede salvarnos en nuestros pecados. Recuerden las palabras de Amalek Sestrom, de que el Salvador no salvaría a su pueblo en sus pecados, sino de sus pecados, debido a que con el pecado somos impuros y que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo, ni morar en la presencia de Dios. Y Cristo ha recibido poder que le ha sido dado del Padre para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Por tanto, ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. Del Libro de Mormón aprendemos que el propósito del sufrimiento de Cristo, que es la manifestación suprema de su amor, era poner en efecto las entrañas de misericordia, que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. El arrepentimiento es el don que Él nos concede, por el cual pagó un altísimo precio. Algunas personas argumentarán que Dios bendice a todos por igual, citando por ejemplo la declaración de Jesús en el Sermón del Monte. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Efectivamente, Dios hace llover sobre todos sus hijos todas las bendiciones que Él puede dar, todas las bendiciones que el amor, la ley y la justicia le permitan dar. Y Él nos manda que seamos igual de generosos. Sin embargo, las bendiciones mayores de Dios están condicionadas por la obediencia. El presidente Russell M. Nelson explicó, el resplandeciente ramillete del amor de Dios, incluso la vida eterna, incluye bendiciones para las que debemos llenar ciertos requisitos, y no es algo a lo que tenemos derecho siendo indignos. Los pecadores no pueden someter la voluntad de Él a la de ellos, y obligarle a que les bendiga estando en pecado. Si desean disfrutar de cada flor de su hermoso ramo, deben arrepentirse. Más allá de declarar sin culpa y sin mancha a quien se arrepienta, con la promesa de ser enaltecido en el postrer día, hay un segundo aspecto fundamental que viene por permanecer en el amor de Dios. El permanecer en su amor nos facultará para alcanzar nuestro pleno potencial, para llegar a ser aún como Él es. Como ha declarado el presidente Dieter F. Uchtdorf, la gracia de Dios no nos restaura simplemente en nuestro estado de inocencia anterior. Su propósito es mucho más sublime. Él quiere que sus hijos e hijas lleguen a ser como Él.
En este sentido, permanecer en el amor de Dios significa someterse plenamente a su voluntad. Significa aceptar su corrección cuando sea necesario, porque el Señor al que ama disciplina. Significa amarnos y servirnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado y servido. Significa aprender a obedecer la ley de un reino celestial a fin de que podamos soportar una gloria celestial. Para que nuestro Padre Celestial pueda hacer de nosotros lo que podemos llegar a ser, Él nos suplica que nos sometamos al influjo del Santo Espíritu y nos despojemos del hombre natural y nos hagamos santos por la expiación de Cristo el Señor y nos volvamos como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. El líder Dallin H. Oaks explicó lo siguiente: el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. La historia de Helen Keller es una especie de parábola que da a entender la forma en que el amor divino puede transformar una alma que está dispuesta. Helen nació en el estado de Alabama, Estados Unidos, en 1880. Cuando apenas tenía 19 meses, contrajo una enfermedad que no estaba diagnosticada, quedándose sorda y ciega. Ella era extremadamente inteligente y sentía frustración tratando de entender y buscarle sentido a las cosas a su alrededor. Cuando Helen percibió los movimientos de los labios de los miembros de su familia y comprendió que usaban la boca para hablar, se enfureció porque no podía seguir la conversación. A los 6 años, la necesidad de comunicarse que sentía Helen y su frustración se intensificaron a tal grado que sufría arrebatos de ira cada día y en ocasiones a cada hora. Los padres de Helen contrataron a una maestra para su hija, una mujer llamada Anne Sullivan. Así como tenemos en Jesucristo a alguien que comprende nuestras flaquezas, Anne Sullivan había sufrido sus propias duras adversidades, por lo que entendía las dolencias de Helen. A la edad de 5 años, Anne contrajo una enfermedad que le produjo dolorosas cicatrizaciones en la córnea que la dejaron prácticamente ciega. Por causa de su tenaz empeño, Anne logró ingresar en el Instituto Perkins para personas ciegas y de visión reducida, donde se destacó y logró su formación. Tras una operación quirúrgica, mejoró su visión, de modo que podía leer textos impresos. Cuando el padre de Helen Keller se puso en contacto con el Instituto Perkins para obtener una maestra para su hija, Anne fue seleccionada. Al principio no fue una experiencia agradable. Helen golpeaba, pellizcaba y pateaba a su maestra y hasta le quebró un diente. Finalmente Anne tomó el control de la situación al mudarse junto con Helen a una pequeña cabaña en la finca de los Keller. Teniendo paciencia y una constancia firme, finalmente se ganó el corazón y la confianza de la niña. De la misma manera, cuando en lugar de resistirnos llegamos a confiar en nuestro Divino Maestro, Él puede trabajar con nosotros para iluminarnos y elevarnos a una nueva realidad. Para ayudar a Helen a aprender palabras, Anne deletreaba con su dedo en la palma de la mano de Helen los nombres de objetos familiares. Helen disfrutaba con este juego de dedos, pero no lo entendía, hasta el momento famoso en que Anne le deletreó la palabra A-G-U-A, mientras vertía agua en la mano de Helen. Helen escribió posteriormente: repentinamente sentí una conciencia nebulosa como de algo olvidado, y de alguna manera el misterio del lenguaje me fue revelado. Supe que A-G-U-A significaba ese algo maravilloso y fresco que fluía sobre mi mano. Esa palabra viviente despertó mi alma, le dio luz, esperanza, gozo y la liberó. Todo tenía un nombre y cada nombre engendraba un nuevo pensamiento. Mientras regresábamos a la casa, cada objeto que yo tocaba parecía temblar de vitalidad. Al llegar a la edad adulta, Helen Keller llegó a ser conocida por su amor por la lengua, su habilidad como escritora y su elocuencia como oradora.
Una película que representa la vida de Helen Keller muestra que sus padres se dan por satisfechos con la labor de Anne Sullivan tras haber domesticado a su hija salvaje, al grado de que Helen ya podía sentarse educadamente a cenar, comer con normalidad y doblar su servilleta al final de la comida. Pero Anne sabía que Helen era capaz de mucho, mucho más y que tenía mucho que aportar. Asimismo, tal vez nosotros también nos sintamos bastante contentos con lo que hemos hecho en nuestra vida y que sencillamente somos lo que somos, mientras que nuestro Salvador comprende el potencial glorioso que nosotros apenas vemos por espejo oscuramente. Cada uno de nosotros puede experimentar el éxtasis del potencial divino desplegándose en nosotros, al igual que el gozo que sintió Helen Keller cuando las palabras cobraron vida, comunicando luz a su alma y liberándola. Cada uno de nosotros puede amar y servir a Dios y tener el poder de bendecir a nuestros semejantes. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Consideremos el costo del preciado amor de Dios. Jesús reveló que para poder expiar nuestros pecados y redimirnos de la muerte, tanto física como espiritual, sus sufrimientos causaron que Él, aun Dios el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Su agonía en Getsemaní y en la cruz fue más de lo que podía soportar cualquier ser mortal. No obstante, por causa de su amor por su Padre y por nosotros, Él perseveró, y como resultado nos puede ofrecer tanto la inmortalidad como la vida eterna. Resulta conmovedor el simbolismo de que la sangre le brotó de cada poro mientras el Salvador padecía en Getsemaní, el lugar de la prensa o lagar de olivos. Para producir aceite de olivo en los tiempos del Salvador se hacía rodar una gran piedra sobre las aceitunas para triturarlas. La pulpa resultante era colocada en unas cestas suaves tejidas holgadamente, que se apilaban unas sobre otras. Su peso exprimía el primer aceite, que era el más valioso. Luego se aplicaba mayor presión, colocando una viga grande y un tronco encima de las cestas apiladas, para exprimir más aceite. Finalmente, para exprimir hasta las últimas gotas, se ponían piedras en un extremo de la viga para crear la máxima presión. Y sí, el aceite es rojo como la sangre cuando empieza a salir. Medito en el relato de Mateo de cuando el Salvador entró en Getsemaní aquella noche abrumadora y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, como me imagino que la aflicción se tornó aún más grande, él rogó por segunda vez pidiendo alivio, y finalmente, quizás en el clímax de su sufrimiento, una tercera vez. Él soportó la agonía hasta que la justicia fue satisfecha, hasta la última gota. Esto lo hizo Él para redimirnos a ustedes y a mí. Qué preciado don es el amor divino. De seguro Dios llora por cualquiera que rechace esto. ¿No vas a amarlo a Él quien primero te amó a ti? Entonces guarda sus mandamientos. ¿No vas a ser amigo de Él quien dio su vida por sus amigos? Entonces guarda sus mandamientos. ¿No vas a permanecer en su amor y recibir todo lo que Él amorosamente te ofrece? Entonces guarda sus mandamientos. Ruego que permanezcamos plenamente en su amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: El Espíritu Santo me ayuda a cumplir mi propósito como discípulo de Jesucristo. Esto es correspondiente a Juan, los capítulos del 14 al 16. Debe haber sido desgarrador para los discípulos oír que su tiempo con el Salvador
casi había terminado. Asimismo, debe haberles preocupado cómo iban a continuar sin él. Al leer o estudiar Juan, los capítulos del 14 al 16, busque lo que el Salvador les dijo para tranquilizarlos. En particular, note lo que les enseñó él acerca del Espíritu Santo. A continuación se releerá Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poquito, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vuelvo a vosotros.
Si me amarais, ciertamente os regocijaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. A continuación se releerá Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto sucede para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio de mí.
y también vosotros daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Continuación se leerá Juan, capítulo 16. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y os harán esto porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho esto para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes bien, porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, reprenderá al mundo acerca del pecado, y de la justicia, y del juicio. Acerca del pecado, por cuanto no creen en mí, y acerca de la justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y acerca del juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poquito más, y no me veréis, y de nuevo un poquito, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces, algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poquito más y no me veréis, y de nuevo un poquito y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué es esto que dice? Un poquito más. No entendemos lo que habla. Y Jesús entendió que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros de esto que dije, un poquito más y no me veréis, y de nuevo un poquito y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Y aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, pero os veré otra vez, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en parábolas. La hora viene cuando ya no os hablaré en parábolas, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, He aquí, ahora hablas claramente, y ninguna parábola dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió,
¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A continuación se leerá una serie de versículos con la intención de que usted observe qué aprende sobre el Espíritu Santo de las palabras del Salvador en esos versículos. A continuación se leerá Juan, capítulo 14, los versículos del 16 al 17, así como también el versículo 26, donde se menciona: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre el Espíritu Santo de las palabras del Salvador en estos versículos? Medite brevemente. A continuación se leerá Juan, capítulo 15, el versículo 26, donde se menciona: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre el Espíritu Santo de las palabras del Salvador que están registradas en este versículo? Medite brevemente. A continuación se leerá Juan, capítulo 16, los versículos del 7 al 11, que dicen lo siguiente: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, reprenderá al mundo acerca del pecado y de la justicia y del juicio. Acerca del pecado, por cuanto no creen en mí, y acerca de la justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y acerca del juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre el Espíritu Santo de las palabras del Salvador que se encuentran registradas en estos versículos? Medite nuevamente. A continuación se leerá en Juan, capítulo 16, los versículos del 12 al 15, que dicen lo siguiente: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre el Espíritu Santo de las palabras del Salvador que se encuentran registradas en estos versículos? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Por qué cree usted que los discípulos necesitaban esa clase de ayuda del Espíritu Santo? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿De qué modo el Espíritu Santo ha desempeñado esas funciones en la vida de usted? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para que la influencia del Espíritu Santo sea mayor en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 19, el versículo 9, donde se menciona: y oraron por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 27, el versículo 20, donde se menciona: y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 11, los versículos del 12 al 14, que dicen lo siguiente: y ahora, de cierto te digo, pon tu confianza en ese Espíritu, que induce a hacer lo bueno, sí, a orar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y este es mi Espíritu. De cierto te digo, te daré mi Espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y entonces conocerás, o por este medio sabrás, todas las cosas que de mí deseares, que corresponden a la rectitud, con fe, creyendo en mí, que recibirás. Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 6, el versículo 61, donde se menciona: de manera que se da, para que permanezca en vosotros, el testimonio del cielo, el Consolador, las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas, y tiene todo poder, de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, verdad, justicia y juicio. También se recomienda estudiar el mensaje La capacidad espiritual, por la hermana Michelle D. Craig, primera consejera de la Presidencia General de Mujeres Jóvenes. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2019, el cual escucharemos a continuación. Este verano, cuando salía de un campamento de mujeres jóvenes, una señorita me entregó una nota y hacía la pregunta: ¿cómo puedo saber cuando Dios está tratando de decirme algo? Me encanta su pregunta. Nuestras almas anhelan una conexión con nuestro hogar celestial. Queremos sentirnos valoradas y útiles, pero a veces luchamos por distinguir entre nuestros pensamientos y las suaves impresiones del Espíritu. Los profetas antiguos y modernos enseñan que si algo invita a hacer lo bueno, viene de Cristo. El presidente Russell M. Nelson nos hizo una invitación sencilla y poderosa. Mis amados hermanos, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Elijan hacer el trabajo espiritual que es necesario para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Mi deseo esta mañana es hablarles con sinceridad acerca de 4 maneras para aumentar la capacidad espiritual y recibir revelación. Número 1. Dedicar tiempo y espacio para escuchar la voz de Dios. Conforme usen su albedrío para dedicar tiempo todos los días para acercarse a la voz de Dios, sobre todo en el Libro de Mormón, con el tiempo su voz les parecerá más clara y familiar.
Sin embargo, las distracciones, el ruido que abunda en el mundo, en nuestros hogares y en nuestra vida, pueden dificultar escuchar su voz. Estas distracciones ocupan tanto nuestra mente y corazón que no dejamos espacio para las impresiones del Espíritu. El profeta José Smith enseñó que la mayoría de las veces Dios se revela a una persona en privado, en su habitación o en un lugar desierto o en los campos, y casi siempre sin ruido ni estruendo. Satanás quiere separarnos de la voz de Dios al mantenernos alejados de esos lugares tranquilos. Si Dios habla en voz apacible y delicada, ustedes y yo debemos acercarnos para escucharlo. Imagínense lo que sucedería si estuviéramos tan resueltos a mantenernos conectados con el cielo como lo estamos con la Wi-Fi. Elijan un momento y un lugar para escuchar la voz de Dios todos los días y mantengan esa cita sagrada con exactitud, ya que mucho depende de ello. Número 2. Actúen sin demora. Cuando reciben mensajes y actúan con propósito, el Señor puede valerse de ustedes. Cuando más lo hagan, más familiar se vuelve la voz del Espíritu. Cada vez reconocerán la guía de Dios y que Él está dispuesto a revelar su disposición y voluntad. Si se demoran, pueden olvidar la impresión o perder la oportunidad de ayudar a alguien en nombre de Dios. Número 3. Trabajen en la obra del Señor. La oración que el Padre Celestial parece estar ansioso de contestar es nuestra súplica de ser guiados a alguien que necesita nuestra ayuda. El presidente Eyring nos ha enseñado a buscar revelación preguntándole a Dios a quién podemos ayudar. Si hacen preguntas como esa, el Espíritu vendrá y sentirán leves empujoncitos en cuanto a cosas que pueden hacer por otras personas. Cuando llevan a cabo y hacen esas cosas, están en la obra del Señor. Y cuando están en la obra del Señor, son merecedores de recibir el don del Espíritu Santo. Pueden orar y pedir al Señor que les permita trabajar. Y al hacerlo, Él utilizará las habilidades comunes y corrientes que ustedes poseen para realizar su obra. Mi abuelo materno, Fritz Dahlgren, emigró de Suecia cuando tenía 19 años. Llegó a Estados Unidos con una maleta y 6 años de estudios formales. Sin hablar inglés, se dirigió a Oregón, donde trabajó como leñador, y junto con mi abuela y mi madre, se unió a la iglesia. Nunca presidió un barrio, pero fue un fiel maestro orientador y ayudó a más de 50 familias a activarse. ¿Cómo lo hizo? Después de la muerte del abuelo, estaba revisando una caja con sus papeles y encontré una carta escrita por un hombre que había regresado a la iglesia debido al amor de mi abuelo. La carta decía: yo creo que el secreto del hermano Fritz es que siempre está en la obra del Padre Celestial. La carta del hermano Wayne Simmons, el abuelo lo visitaba y llegó a conocer a cada miembro de esa familia. Con el tiempo, el abuelo les dijo que los necesitaban y los invitó a asistir a la iglesia. Pero ese domingo el hermano Simmons se despertó con un dilema. No había terminado de reparar el tejado de la casa y se esperaba lluvia. Decidió que iría a la iglesia, saludaría al abuelo, pero luego se iría a casa para terminar el tejado. La familia podría asistir a la reunión sacramental sin él. Su plan marchaba bien, hasta que estando en el techo oyó que alguien subía por la escalera. Y dijo: cuando levanté la vista, vi al hermano Fritz parado en la parte de la escalera. Él solo me sonrió. Al principio me dio vergüenza y me sentí como un niño al que habían descubierto por faltar a la escuela. Después sentí enojo, pero el hermano Fritz simplemente se quitó el saco y lo colgó en la escalera. Mientras se arremangaba las mangas de la camisa, se volvió hacia mí y dijo: hermano, ¿tiene otro martillo? Este trabajo debe ser muy importante, no había dejado a su familia. Y si es tan importante, quiero ayudarlo. Al verlo a los ojos, solo vi bondad y amor cristiano. Mi enojo se esfumó. Ese domingo dejé mis herramientas de lado, seguí a mi buen amigo y regresamos a la capilla. El abuelo había estado en la obra del Señor y sabía que debía buscar a las ovejas perdidas. Así como los 4 hombres subieron a su amigo paralítico al techo y después lo bajaron para que Jesucristo lo sanara,
La obra del abuelo también lo llevó a un tejado. El Señor envía revelación a aquellos que procuran ayudar a los demás. 4. Crean y confíen. Recientemente leí en las Escrituras acerca de otro gran misionero que se encontraba en la obra. Aarón enseñaba al rey de los amanitas, quien se preguntó por qué Amón, el hermano de Aarón, no había ido a enseñarle. Y Aarón dijo al rey: «He aquí, el Espíritu del Señor lo ha llamado a otra parte». El Espíritu habló a mi corazón. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. A veces el Espíritu puede llamarnos a otra parte. Hay muchas maneras de edificar el reino de Dios como discípulos de Jesucristo que hacen y guardan convenios. Como discípulos fieles de Él, pueden recibir inspiración y revelación personales que son compatibles con sus mandamientos y se han diseñado para ustedes. Ustedes tienen misiones y funciones únicas que desempeñar en la vida y recibirán guía singular para llevarlas a cabo. Nefi, el hermano de Jared, e incluso Moisés tuvieron que cruzar una gran masa de agua y cada uno lo hizo de manera diferente. Nefi labró maderos con maestría. El hermano de Jared construyó barcos que estaban ajustados como un vaso y Moisés fue por en medio del mar en seco. Cada uno recibió una guía personalizada adaptada a sus necesidades y cada uno confió y actuó. El Señor es consciente de los que obedecen y en las palabras de Nefi preparará una vía para que cumplamos lo que nos ha mandado. Fíjense en que Nefi dice una vía, no la vía. ¿Pasamos por alto o ignoramos mandatos personales del Señor porque Él ha preparado una vía diferente de la que esperamos? Mi abuelo fue guiado a un lugar inusual, vestido con traje, a un tejado en domingo. Confíen en que Dios los guiará, incluso si esa vía parece ser diferente de lo que esperaban o que es diferente a las demás. Los santos de los últimos días vienen en muchas formas y tamaños, pero todos son iguales ante Dios. Sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, solteros o casados, ricos o pobres, jóvenes o mayores, miembros de toda la vida o conversos. No importa quiénes son o con qué están lidiando, están invitados a la mesa del Señor. Cuando el buscar y hacer la voluntad del Padre se convierta en el modelo diario de su vida, serán guiados a cambiar y arrepentirse. El nuevo programa de la Iglesia para niños y jóvenes se basa en el fundamento de aprender a buscar revelación, descubrir lo que el Señor quiere que hagamos y luego actuar en esa dirección. Cada uno de nosotros, independientemente de la edad o las circunstancias, puede esforzarse por buscar, recibir y actuar. Conforme sigan ese modelo eterno ordenado para nuestra época, se acercarán más a Jesucristo, a su amor, su luz, su dirección, su paz y su poder sanador y habilitador. Y además aumentarán su capacidad espiritual para llegar a ser instrumentos de sus manos, cada día para lograr su obra. En el nombre de Jesucristo, amén. Como subtítulo: Conforme permanezca en Cristo, daré buen fruto. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 15, los versículos del 1 al 8, los cuales se releerán a continuación. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí,
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que signifique permanecer en Cristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué frutos indican que usted permanece en la vid, la cual representa a Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. O subtítulo: Jesucristo intercede por sus discípulos. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 17, el cual se leerá a continuación. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Mas ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Las palabras de Jesús que se encuentran registradas en Juan capítulo 17 se conocen como la oración intercesora. En esta oración, Jesús oró por sus apóstoles y por los que han de creer en Él por la palabra de ellos. Eso significa que Él estaba orando por usted. Medite a continuación. ¿Qué pidió Jesús a su Padre a favor de usted y de todos los demás creyentes? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le enseña eso acerca de lo que Jesucristo siente por usted? Medite nuevamente. Esta oración también enseña verdades profundas y eternas. ¿Qué verdades ha encontrado usted? Al leer este capítulo, considere anotar lo que ha aprendido de los siguientes principios. Medite a continuación. ¿Qué aprendió usted acerca de la oración en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. En este capítulo, ¿qué aprendió usted acerca de la relación del Salvador con su Padre? Medite nuevamente. Ahora medite. Al leer este capítulo, ¿qué aprende usted acerca de la relación del Salvador con sus discípulos? Medite brevemente. Ahora medite. Tras leer este capítulo, ¿qué aprende usted acerca del modo en que los discípulos deben ser diferentes del mundo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: el Padre Celestial y Jesucristo están unidos de manera perfecta. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 17, los versículos 11 y del 21 al 23, los cuales se releerán a continuación. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que todos sean uno, y como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. En su oración que se encuentra en Juan capítulo 17, Jesús recalcó su unidad con el Padre Celestial. Medite a continuación. ¿En qué sentido el Padre y el Hijo son uno? Medite brevemente.
Observe que el Salvador oró para pedir que sus discípulos fueran uno, así como, es decir, del mismo modo, Él y su Padre son uno. Medite a continuación. ¿Qué significa esa declaración para usted? Medite nuevamente. A continuación, se le invita a pensar en sus relaciones, por ejemplo, su relación con su cónyuge u otros familiares, con los miembros del barrio y con otros cristianos. Y medite a continuación. ¿Cómo puede esforzarse usted por lograr la clase de unidad que Jesús tiene con el Padre? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Corazones entrelazados con rectitud y unidad, por el elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual escucharemos a continuación. La rectitud y la unidad son profundamente significativas. Cuando las personas aman a Dios con todo su corazón y se esfuerzan con rectitud por llegar a ser como Él, hay menos conflictos y contención en la sociedad. Hay más unidad. Me encanta un relato verídico que es un ejemplo de esto. Cuando era joven, el general Thomas L. Kane, quien no era miembro de nuestra iglesia, ayudó y defendió a los santos cuando se les requirió huir de Nabú. Fue defensor de la iglesia durante muchos años. Y en 1872, el general Kane, su talentosa esposa Elizabeth Wood Kane y sus 2 hijos viajaron desde su casa en Pensilvania hasta Salt Lake City. Acompañaron a Brigham Young y a sus colaboradores en un difícil viaje hacia el sur hasta St. George, Utah. Elizabeth encaró con ciertas dudas su primera visita a Utah en cuanto a las mujeres. Algunas de las cosas de las que se enteró le sorprendieron. Por ejemplo, descubrió que cualquier carrera con la que cualquier mujer pudiera ganarse la vida estaba disponible para ella en Utah. También halló que los miembros de la iglesia eran amables y comprensivos con los indígenas americanos. Durante el viaje se quedaron en Fillmore, en la casa de los King. Elizabeth escribió que mientras Matilda preparaba una comida para el presidente Young y su grupo, 5 indígenas entraron en la habitación. Aunque no habían sido invitados, estaba claro que esperaban unirse al grupo. La hermana King les habló en su dialecto. Ellos escucharon y se sentaron sobre sus mantas, con una mirada agradable en el rostro. Elizabeth preguntó a uno de los niños King, ¿qué les dijo tu madre a esos hombres? La respuesta del hijo de Matilda fue, ella dijo, estos forasteros llegaron primero y solo he cocinado lo suficiente para ellos. Pero la comida de ustedes está cocinándose en el fuego ahora y les llamaré tan pronto como esté lista. Elizabeth preguntó otra vez al niño, ¿realmente hará eso o simplemente les dará sobras en la puerta de la cocina? El niño de Matilda respondió, mamá les servirá igual que a ustedes y les dará un lugar en su mesa. Y así lo hizo. Y ellos comieron con perfectos modales. Elizabeth explicó que su opinión sobre esa anfitriona creció un 100%. La unidad aumenta cuando las personas son tratadas con dignidad y respeto, aunque sean diferentes en sus características externas. Como líderes, no estamos bajo la ilusión de que en el pasado toda relación era perfecta, que toda conducta era como la de Cristo, o que todas las decisiones eran justas. Sin embargo, nuestra religión enseña que todos somos hijos de nuestro Padre Celestial, y lo adoramos a Él y a su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Nuestro deseo es que nuestros corazones y mentes estén entrelazados con rectitud y unidad y que seamos uno con ellos. Rectitud es un término amplio y extenso, pero ciertamente incluye vivir los mandamientos de Dios.
Esta nos hace merecedores de las ordenanzas sagradas que constituyen la senda de los convenios y nos bendice para que el Espíritu dé dirección a nuestra vida. El ser rectos no depende de que cada uno de nosotros tenga todas las bendiciones en su vida en este momento. Es posible que no estemos casados o que no se nos haya bendecido con hijos o que no tengamos otras bendiciones deseadas ahora, pero el Señor ha prometido que las personas rectas que son fieles morarán con Dios en un estado de interminable felicidad. Unidad también es un término amplio y extenso, pero ciertamente ejemplifica el primer gran mandamiento y el segundo, de amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Denota un pueblo de Sión cuyos corazones y mentes están entrelazados con unidad. El contexto de mi mensaje es el contraste y las lecciones de las Sagradas Escrituras. Han pasado 200 años desde que el Padre y su Hijo Jesucristo aparecieron por primera vez y comenzaron la restauración del Evangelio de Jesucristo en 1820. El relato de Cuarto Nefi en el Libro de Mormón incluye un periodo similar de 200 años después de que el Salvador se apareció y estableció su iglesia en la antigua América. El registro histórico que leemos en Cuarto Nefi describe un pueblo donde no había envidias, contiendas, tumultos, mentiras, asesinatos ni lascivia de ninguna especie. Debido a esa rectitud, el registro declara que ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Con respecto a la unidad en Cuarto Nefi, se lee que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Desafortunadamente, Cuarto Nefi describe luego un cambio drástico que comenzó en el año 201, cuando la iniquidad y la división destruyeron la rectitud y la unidad. Las profundidades de la depravación que se produjo en ese tiempo fueron tan inicuas que finalmente el gran profeta mormón se lamenta con su hijo Moroni diciendo: «Oh, mi hijo, ¿cómo puede un pueblo como este que se deleita tanta abominación, cómo podemos esperar que Dios detenga su mano en juicio contra nosotros?» En esta dispensación, aunque vivimos en una época especial, el mundo no ha sido bendecido con la rectitud y la unidad escritas en Cuarto Nefi. De hecho, vivimos en momentos de divisiones particulares. Sin embargo, los millones que han aceptado el Evangelio de Jesucristo se han comprometido a lograr tanto la rectitud como la unidad. Todos somos conscientes de que podemos mejorar. Y ese es nuestro desafío en esta época. Podemos ser una fuerza para elevar y bendecir a toda la sociedad. En este punto decisivo, a los 200 años de historia de nuestra Iglesia, comprometámonos como miembros de la Iglesia del Señor a vivir en rectitud y estar unidos como nunca antes. El presidente Russell M. Nelson nos ha pedido que demostremos mayor cortesía, amor racial y étnica y respeto mutuo. Esto significa amarnos unos a otros y a Dios, aceptar a todos como hermanos y hermanas y ser verdaderamente un pueblo de Sión. Con nuestra doctrina que incluye a todos, podemos ser un oasis de unidad y celebrar la diversidad. Unidad y diversidad no son cosas opuestas. Podemos lograr una mayor unidad a medida que fomentemos un ambiente de inclusión y respeto por la diversidad. Durante el periodo que serví en la presidencia de Estaca de San Francisco, California, tuvimos congregaciones que hablaban español, tongano, samoano, tagalo y mandarín. Nuestros barrios de habla inglesa estaban compuestos por personas de diferentes orígenes raciales y culturales. Había amor y rectitud y unidad. Los barrios y las ramas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días están determinados por la geografía o por el idioma, no por la raza ni la cultura. La raza no se registra en la cédula de miembro. Al principio del Libro de Mormón, aproximadamente 550 años antes del nacimiento de Cristo, se nos enseña el mandamiento fundamental con respecto a la relación entre los hijos del Padre Celestial. Todos deben guardar los mandamientos del Señor y todos están invitados a participar de la bondad del Señor. Y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles.
El ministerio y el mensaje del Salvador han declarado constantemente que todas las razas y colores son hijos de Dios. Todos somos hermanos y hermanas. En nuestra doctrina creemos que en el país anfitrión de la restauración, los Estados Unidos, su constitución y los documentos relacionados escritos por hombres imperfectos fueron inspirados por Dios para bendecir a todas las personas. Como leemos en Doctrina y Convenios, esos documentos se establecieron y deben preservarse para los derechos y la protección de toda carne, conforme a los principios justos y santos. Dos de esos principios eran el albedrío y la responsabilidad por los pecados propios. Y el Señor declaró: por tanto, no es justo que un hombre sea esclavo de otro, y para este fin he establecido la constitución de este país, por mano de hombres sabios que levanté para este propósito mismo, y redimí la tierra por el derramamiento de sangre. Esta revelación se recibió en 1833, cuando los santos en Missouri estaban sufriendo grandes persecuciones. En el encabezamiento de la sección 101 de Doctrina y Convenios leemos en parte: el populacho los había echado de sus hogares en el condado de Jackson. Abundaban las amenazas de muerte contra los miembros de la iglesia. En esa época había mucha tensión en varios frentes. Muchos habitantes de Missouri consideraban a los indígenas americanos enemigos implacables y querían expulsarlos del lugar, y además muchos de los colonos en Missouri eran dueños de esclavos y se sentían amenazados. Por el contrario, nuestra doctrina respetaba a los indígenas americanos y nuestro deseo era enseñarles el Evangelio de Jesucristo. Con respecto a la esclavitud, nuestras escrituras habían dejado en claro que ningún hombre debe ser esclavo de otro. Al final, los santos fueron expulsados violentamente de Missouri y luego obligados a trasladarse al oeste. Los santos prosperaron y hallaron la paz que acompaña a la rectitud, la unidad y el vivir el Evangelio de Cristo. Me regocijo en la oración intercesora del Salvador registrada en el Evangelio de Juan. El Salvador reconoció que el Padre lo había enviado y que Él, el Salvador, había acabado la obra que fue enviado a hacer. Él oró por sus discípulos y por quienes creerán en Cristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La unidad es por lo que oró Cristo antes de su traición y crucifixión. En el primer año después de la restauración del Evangelio de Jesucristo, registrado en la sección 38 de Doctrina y Convenio, el Señor habla de guerras e iniquidad y declara: yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois mío. Nuestra cultura de la Iglesia proviene del Evangelio de Jesucristo. La epístola de Pablo a los romanos es profunda. La Iglesia primitiva en Roma estaba compuesta por judíos y gentiles. Esos primeros judíos tenían una cultura judaica y habían obtenido su emancipación y comenzaron a multiplicarse y prosperar. Los gentiles de Roma, mientras tanto, tenían una cultura con una influencia helenística. Significaba que el apóstol Pablo entendía bien gracias a sus experiencias en Atenas y Corinto. Pablo presenta el Evangelio de Jesucristo de manera amplia, relata aspectos pertenecientes a las culturas judía y gentil que estaban en conflicto con el verdadero Evangelio de Jesucristo. Básicamente, les pide a cada uno de ellos que dejen atrás los impedimentos culturales de sus creencias y cultura que no concuerden con el Evangelio de Jesucristo. Pablo aconseja a los judíos y a los gentiles que guarden los mandamientos, se amen unos a otros e indica que la rectitud conduce a la salvación. La cultura del Evangelio de Jesucristo no es una cultura gentil ni una cultura judaica. No la determina el color de la piel ni el lugar donde uno vive. Si bien nos regocijamos en las culturas particulares, debemos dejar atrás aspectos de esas culturas que estén en conflicto con el Evangelio de Jesucristo. Nuestros miembros y conversos nuevos a menudo provienen de diversos orígenes raciales y culturales. Si vamos a seguir la admonición del presidente Nelson de recoger al Israel disperso, veremos que somos tan diferentes como lo eran los judíos y los gentiles de la época de Pablo. Sin embargo, podemos estar unidos en nuestro amor por Jesucristo y en la fe en Él. La epístola de Pablo a los romanos establece el principio de que seguimos la cultura y la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Es el momento para nosotros, incluso hoy,
Las ordenanzas del templo nos unen de maneras especiales y nos permiten ser uno en toda forma eternamente significativa. Honramos a nuestros miembros pioneros en todo el mundo, no porque fueran perfectos, sino porque superaron las dificultades, hicieron sacrificios, aspiraron a ser semejantes a Cristo y se esforzaron por edificar la fe y ser uno con el Salvador. Su unidad con el Salvador los hizo uno entre sí. Ese principio es válido para ustedes y para mí hoy en día. El llamado a la acción para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el de esforzarse por ser un pueblo de Sión, que sea uno en corazón y voluntad, y que viva en rectitud. Es mi oración que seamos rectos y unidos y completamente centrados en servir y adorar a nuestro Salvador Jesucristo, de quien testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje "Por la unidad de sentimientos obtenemos poder con Dios", por la hermana Sharon Eubank, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual escucharemos a continuación. La mamá de Gordon le dijo si terminaba sus quehaceres le haría su tarta favorita para él solo. Gordon trabajó para terminar y su mamá también. Kathy, su hermana mayor, llegó con una amiga. Vio la tarta y preguntó si ella y su amiga podían probarla. No, dijo Gordon, es mía, mamá me la hizo y me la tuve que ganar. Kathy se molestó con él. Era egocéntrico y egoísta. ¿Cómo podía comérsela solo? Más tarde, cuando Kathy abrió el auto para llevar a su amiga en el asiento, había 2 servilletas con 2 tenedores y 2 pedazos grandes de tarta. Kathy contó esta historia en el funeral de Gordon para mostrar que él estaba dispuesto a cambiar y a mostrar bondad a aquellos que no siempre lo merecían. En 1842, los santos trabajaban arduamente para edificar el templo de Nauvoo. Tras la fundación de la Sociedad de Socorro en marzo, el profeta José iba a las reuniones para prepararlas para los convenios sagrados y unificadores que harían en el templo. El 9 de junio, el profeta predicó misericordia. Supongamos que Jesucristo y los santos ángeles nos rechazaran por cosas pequeñas. ¿Qué sería de nosotros? Seamos misericordiosos y pasemos por alto las cosas sin importancia. El presidente Smith siguió. Me aflige ver que no hay una completa hermandad. Si un miembro sufre, todos lo sienten. Por la unidad de sentimiento obtenemos poder con Dios. Esa frase me impactó mucho. Por la unidad de sentimiento obtenemos poder con Dios. Este mundo no es lo que quisiera. Hay mucho que quiero mejorar e influenciar. Sinceramente, hay mucha oposición con lo que espero y a veces me siento impotente. Últimamente me he preguntado, ¿cómo puedo entender mejor a los que están a mi alrededor? ¿Cómo puedo crear una unidad de sentimiento cuando todos somos tan diferentes? ¿A qué poder de Dios podría tener acceso si estoy un poco más unida con los demás? Tengo 3 sugerencias de mi introspección. Quizás también les puedan ayudar. La primera es, tengan misericordia. En Jacob 2:17 leemos, considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Reemplacemos la palabra bienes con misericordia. Sed liberales con vuestra misericordia para que ellos sean ricos como vosotros. A menudo pensamos en los bienes como comida o dinero, pero quizás necesitamos un poquito más de misericordia en nuestro ministerio. Hace poco mi presidenta de la Sociedad de Socorro dijo, algo que les prometo es que mantendré su nombre a salvo, las veré como la mejor versión de sí mismas, nunca diré nada de ustedes que sea cruel, que no las eleve. Les pido que hagan lo mismo por mí porque sinceramente me aterra decepcionarlas. Por favor. José Smith dijo lo siguiente a las hermanas en ese día de junio de 1842. Cuando las personas me manifiestan la más mínima bondad y amor, ¿oh qué poder ejerce aquello en mi mente? Mientras que lo contrario tiende
Cuanto más nos acerquemos a nuestro Padre Celestial, tanto más disposición habrá en nosotros de sentir compasión hacia las almas que estén pereciendo. Sentimos el deseo de llevarlas. Mi discurso va dirigido a toda sociedad. Si quieren que Dios tenga misericordia de ustedes, sean misericordiosas unas con otras. Ese era un consejo específicamente para la sociedad de Socorro. No nos juzguemos mutuamente ni permitamos que nuestras palabras hieran. Mantengamos nuestros nombres a salvo y ofrezcamos el regalo de la misericordia. La segunda cosa, hagan que su bote se equilibre. En 1936, un equipo de remo sin fama de la Universidad de Washington viajó a Alemania para participar en los Juegos Olímpicos, lo cual fue en los días más difíciles de la Gran Depresión. Eran chicos de clase obrera cuyos pequeños pueblos mineros y madereros donaron dinero para que fueran a Berlín. Parecía que cada aspecto de la competencia estaba en su contra, pero algo sucedió en el transcurso. En el mundo del remo le llaman equilibrio o swing. Escuchen esta descripción basada en el libro Remando como un solo hombre. Hay algo que ocurre a veces que es difícil de lograr y de definir. Se llama equilibrio o swing, que solo ocurre cuando todos están remando en tan perfecta armonía que no hay ni una sola acción desincronizada. Los remeros deben refrenar su veloz independencia y al mismo tiempo mantenerse fieles a sus capacidades individuales. Las carreras no las ganan clones. En los equipos buenos hay una saludable mezcla. Alguien que dirige, alguien que guarda algo en la reserva, alguien que luche la batalla, alguien que mantenga la paz. No hay remero que sea más valioso que otro. Todos aportan algo al bote. Pero si van a remar bien juntos, cada uno se debe ajustar a las necesidades y capacidades de los demás. La persona de brazos cortos los estirará más y la de brazos largos los meterá un poco. Las diferencias se pueden volver ventajas en lugar de desventajas. Solo entonces parecerá que el barco se mueve solo. Solo entonces el dolor dará total lugar al júbilo. Un buen swing es como la poesía. Contra muchos obstáculos, este equipo encontró el swing perfecto y ganó. El oro olímpico fue increíble, pero la unidad de que cada remero sintió ese día fue un momento sagrado que siguió con ellos toda la vida. La tercera cosa, quiten lo malo tan rápido como pueda crecer lo bueno. En la exquisita alegoría de Jacob 5, el señor de la viña plantó un buen árbol en tierra buena, pero este se corrompió con el tiempo y dio fruto silvestre. El señor de la viña dice 8 veces, me aflige que tenga que perder este árbol. El siervo le dice al señor de la viña, déjala un poco más. Y dijo el señor, sí, la dejaré un poco más. Entonces llegan instrucciones que pueden ser pertinentes a todos los que estamos intentando cavar y encontrar buen fruto en nuestras viñas. Quitarás lo malo a medida que crezca lo bueno. La unidad no llega por arte de magia. Requiere esfuerzo, es complicada, a veces incómoda, y ocurre gradualmente cuando eliminamos lo malo tan rápido como puede crecer lo bueno. Nunca estamos solos en nuestros esfuerzos por crear unidad. Jacob 5 continúa. Los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas y el señor de la viña también trabajó con ellos. Cada uno va a tener experiencias profundamente hirientes, cosas que nunca deberían suceder. Asimismo, cada uno en diferentes momentos permitirá que el orgullo y la altivez corrompan el fruto que damos. Pero Jesucristo es nuestro Salvador en todas las cosas. Su poder llega hasta lo más profundo y está allí para nosotros cuando lo invocamos. Todos suplicamos misericordia por nuestros pecados y fracasos. Él la da sin límite y pide que demos esa misma misericordia y comprensión unos a otros. Jesús lo dijo muy claro, ser uno. Y si no sois uno, no sois míos. Pero si somos uno, si podemos compartir nuestra tarta o adaptar nuestros talentos individuales para que el bote pueda balancearse al perfecto unísono, entonces somos suyos y Él ayudará a quitar lo malo tan rápido como pueda crecer lo bueno. Puede que todavía no estemos donde queremos y no estamos donde estaremos. Creo que el cambio que buscamos en nosotros y en los grupos a los que pertenecemos vendrá menos por el activismo y más por intentar activamente cada día entendernos unos a otros. ¿Por qué? Porque estamos edificando Sión, un pueblo que es uno en corazón y voluntad. Como mujeres que guardan los convenios tenemos una amplia influencia, la cual se aplica en los momentos cotidianos cuando estudiamos con una amiga, acostamos a los niños, hablamos con alguien en el autobús o prepararnos una presentación con un colega. Tenemos el poder de eliminar los prejuicios y construir la unidad.
La Sociedad de Socorro y las mujeres jóvenes no son solo clases, también pueden ser experiencias inolvidables donde mujeres diferentes subimos juntas al mismo bote y se remamos hasta encontrar nuestro equilibrio. Ofrezco esta invitación. Sean parte de una fuerza colectiva que cambie el mundo para siempre. Nuestra asignación por convenio es ministrar, levantar las manos caídas, poner a las personas con problemas en nuestras espaldas o nuestros brazos y llevarlas. No es complicado saber qué hacer, pero a veces va en contra de nuestros intereses egoístas y hay que hacer un esfuerzo. Las mujeres de esta iglesia tienen un potencial ilimitado para cambiar la sociedad. Tengo plena confianza espiritual en que al buscar la unión de sentimiento, invocaremos el poder de Dios para hacer nuestros esfuerzos más completos. Cuando la Iglesia conmemoró la revelación del sacerdocio de 1978, el presidente Russell M. Nelson extendió una poderosa bendición profética. Es mi oración y bendición que dejo sobre todos los que están escuchando, que podamos superar toda carga de prejuicio y caminar rectamente con Dios y los unos con los otros en perfecta paz y armonía. Que podamos aprovechar esta bendición profética y utilizar nuestros esfuerzos individuales y colectivos para aumentar la unidad en el mundo. Dejo mi testimonio en las palabras de la humilde y eterna oración del Señor Jesucristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 24. Juan, capítulos del 14 al 17. Lección asignada del 5 al 11 de junio de 2023. Titulado Permaneced en mi amor.